pensaba en estos días, ¿no? Y quería comenzar con estas palabras de nuestra pastora de hace unos días que dice, tú escribes tu propia historia, ¿no? Se me quedaron grabadas en el corazón. Yo le puse este nombre a la palabra de hoy llamado compromiso, fe y pasión, ¿no? Al escribir nuestra historia son cosas que necesitamos de muchas, ¿verdad? Y me gusta esto y me hizo reflexionar mucho en mi vida, en muchas cosas, el pensar, ¿no?, que escribimos nuestra historia. ¿La escribimos de qué manera? ¿Tenemos el control sobre todo lo que nos sucede? ¿Cuántos tienen el control de su vida? ¿Cuántos siempre han llevado el control de su vida? ¿Cuántos les han dado órdenes a las cosas que estaban viviendo y estas les han obedecido? A mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado, ¿verdad? No llevamos el control de nuestra vida, pero aún así la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos tener la oportunidad de escribir nuestra propia historia. No, una historia que va a quedar presente, que no está escrita solo aquí en la tierra, sino que está escrita en el cielo. Está escrita para que un día sea leída delante nuestro. Y yo pensaba en esto, digo, madre mía, cuando escuchaba la prédica, y pensaba en el rostro del Señor y lo imaginaba leyendo ahí, ¿verdad?, la historia de mi vida. Y pensé, tengo que poner manos a prisa, ¿no? ¿Cómo se dice el dicho? Se me olvidó. Manos a la obra, porque necesito que las obras mejores de mi vida tapen todo aquello que no quiero que el Señor lea delante mío, ¿no? Y me gusta mucho porque nos habla el Señor al corazón. Él nos ayuda a reflexionar y es cierto que nosotros nos llevamos muchas veces el control de las cosas que vivimos, pero sí tenemos la oportunidad de la decisión. Es la manera de poder tomar nuestras vidas y darle un vuelco en el momento ese en que no están saliendo las cosas como lo soñé, como lo planifiqué, como me gustaría. No podemos tomar decisiones. Esas decisiones que tomamos son las que cambian el rumbo de lo que se está escribiendo sobre nosotros, ¿no? Y cuando nos mantenemos firmes en las decisiones que tomamos, ellas siguen transformando nuestro futuro. Podemos decir entonces que nuestro futuro no está escrito, sino que nosotros podemos cambiarlo cada día que tomamos una decisión, ¿verdad? Todos los que tienen la palabra pueden abrir en Génesis 12, bueno, del 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Yo sé que todo, no me canso de ver cómo la palabra transforma en cada vez que la estudiamos, que la leemos, que estamos meditando en ella, cómo sigue sacando cosas nuevas para nuestra vida, ¿no? Y cómo sigue obrando. Y me gustó el ejemplo, hay muchos ejemplos en la palabra que podríamos usar para explicar lo que es una persona con un llamado,
una persona que se comprometió con ese llamado y una persona que tiene fe y que tiene pasión por lo que hace. Yo escogí la vida de Abraham porque siempre me ha impactado, ¿no? En muchas áreas, como muchos, creo que todos en la palabra. Pero comienza este capítulo Dios llamándole, ¿no? Y si los que conocen han leído y ven en la vida de él, no vemos que Abraham comience su llamado, su compromiso con Dios, siendo un hombre de fe, ¿verdad? Pero sí lo conocemos como el padre de la fe, le llaman a algunos. Lo conocemos como un hombre que con la fe atravesó el tiempo y la historia para tomar la promesa que Dios le había hecho. Entonces, me gusta ver los detalles en la palabra y espero que el Espíritu Santo traiga a tu corazón en esta mañana todas aquellas cosas con las que tú te puedas identificar. No, pero si estás hoy aquí es porque has conocido al Señor, ¿verdad? Él un día te llamó y Él un día te dijo que quería hacer cosas con tu vida, como le dijo a Abraham, ¿no? Y vemos 3 cosas que le dice a él para salir, ¿no? A este compromiso. Vemos que algo tenía, era un hombre que se comprometió con lo que Dios le estaba hablando. Dios le dijo, sal de tu tierra, ¿de qué más? De tu parentela, 3 cosas. ¿Y de qué más? Y de la casa de tu padre. El Señor le dijo, para poder comenzar a todo esto que voy a hacer con tu vida, tienes que romper relaciones. Quizás el entorno donde Abraham estaba no era el más apropiado para que él pudiera avanzar y crecer en el llamado de Dios. Él había decidido seguir a Dios, eso sí lo tenía claro. Él había decidido obedecer, ¿no? Una persona que se compromete con Dios obedece. Entonces él en este caso obedeció al llamado de Dios. ¿En cuántas cosas obedeció? De las 3, en 2 cosas. Y no vemos, si uno, ya que conocen la historia de Abraham, no vemos a Dios enojado nunca, ¿verdad? Cómo tenía ese trato de amigo, dice, esa paciencia, ese amor, ¿no? No dice, bueno, ¿cuántas veces el Señor es así con nosotros? Nos dice algo y obedecemos, nos dice, tienes que dejar 1, tienes que dejar 2, tienes que dejar 3, 10, 20, 50, como a mí un montón. Tienes que dejar un montón de cosas para que tu vida sea transformada, ¿verdad? No podemos permanecer en el mismo estado en el que llegamos al Señor. Yo un día tuve que tomar la decisión, a pesar de que conocí el cristianismo desde que era niña, tuve que tomar un día la decisión de ser cristiana, ¿no? Tenía conocimiento, había tenido un encuentro con Jesús siendo niña, pero nunca había tomado la decisión de ser una seguidora de Cristo, ¿no? Entonces, el día que la tomas, el Señor empieza a hablarte de empezar a renunciar y a dejar cosas. Empieza a hablarte de cosas. ¿Quería Dios que Abraham rechazara a su familia? ¿Quería que cortara con ellos y les diera la espalda? ¿Quería que Dios le estaba diciendo, mira, el entorno en el que estás no es beneficioso para tu vida? La compañía que tienes en este momento no te está ayudando. Tenía 75 años, dice la palabra, ¿verdad? No te está ayudando a avanzar, no te está ayudando a crecer, no te está ayudando a cambiar, ¿no? Él salió, uno puede decir que no sería, qué sé yo, 75 años, no sé cómo sería la gente más vigorosa en aquella época, pero no creo que sería la mejor etapa de su vida, ¿no? Pero él sale a esa edad y el Señor le dice, y cuando uno ve el trato de Dios con él y con nosotros, no es que el Señor le está diciendo que no los va a ver más, sino que Él está diciendo que eso, con lo que él había vivido hasta ahora, no le beneficiaba, no, era lo apropiado para su vida. Y Él le marca 3 cosas puntuales. Sal del lugar donde has estado, sal de las cosas, sal de las costumbres, sal de la forma en la que has vivido hasta hoy, comienza a caminar algo nuevo conmigo.
Y mientras que leemos la palabra, quisiera que vayas pensando en aquellas cosas que el Señor te ha mostrado, te ha dicho que tienes que soltar, ¿no? Que tienes que renunciar, que tienes que sacar de tu vida. Después vemos que Abraham sigue teniendo contacto con su familia, sino que Dios le está diciendo, el mundo espiritual allí, los dioses a los que ellos están sirviendo, no soy yo. Por eso tienes que cortar ciertas relaciones y ciertas cosas para poder crecer, si no estás detenido. Vemos que no tardó mucho tiempo, ¿no? Él dice en el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Qué tremenda promesa, ¿no? Qué tremenda promesa que Dios le hacía. Las decisiones que tomes hoy van a escribir la historia de tu vida. Las decisiones que tomes van a ser de bendición, no para una, no para dos, no para tres. Él le dice a Abraham, todas las familias de la tierra van a ser benditas si tú tomas la decisión de venir a lo que te estoy llamando, ¿no? Y quizás cuando él aceptó ese llamado de Dios, no sabía todo cómo iba a ser, ¿no? Porque en los versículos siguientes no vemos un hombre lleno de fe, ¿no? De esa fe que mueve montañas, sino vemos un hombre que está pasando por un proceso para alcanzar aquello a lo que Dios le había llamado, ¿no? Y entre estas cosas que el Señor le dice que deje, me sorprende la palabra porque él se lleva a Lot con él, ¿no? Y Lot pertenecía a su parentela, ¿no? Dice que él era hijo de su hermano y su hermano había muerto. Y si vemos más arriba, en el capítulo 11, versículo 30, Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces, el problema de Abraham es que él iba a ser bendición, él iba a ser padre de multitudes, él iba a ser un hombre grande, pero no tenía hijos. Y un problema aún peor, su esposa era estéril. No tenía posibilidades. Lo que Dios le estaba hablando en ese momento era algo ilógico, ¿no? Algo que tenía que ser sobrenatural, ¿no? O, en el caso de él, buscar algún medio para que se cumpla, ¿no? Vemos cómo Dios trabaja ahí también. Y yo no sé si él habrá pensado en llevarse a Lot porque no tenía hijos. La palabra no lo dice, ¿no? Nosotros podemos sacar muchas conclusiones de esto. Podemos pensar, bueno, no sé, si no tenía herederos, alguien tendría que heredar todo lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Las promesas de Dios para su vida iban de la bendición en lo espiritual y también en lo natural. Él iba a ser padre de una nación de la cual iba a nacer el Mesías, ¿no? Y había allí un propósito de Dios grande con la vida de él. Entonces había muchas cosas en ese llamado que Dios tenía que hacer. Y él se lleva, y yo pensaba en esto, así somos nosotros, ¿no? Muchas veces llevamos cosas y cargamos cosas que nos entorpecen en el camino. Muchas veces tomamos decisiones que nos pueden causar en algún momento dolor, tristeza, quebranto, desilusión, ¿no? Él se fue con Lot y se ve por lo que uno puede ver que él amaba a Lot y que tenían una amistad fuerte entre ellos, ¿no? Ellos caminaron juntos después de esto hasta Egipto por una situación difícil y podemos ver también que ahí en Egipto Abraham no era ese hombre tremendamente preparado, ¿no? Tiene algunos tropiezos, toma malas decisiones, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor les guarda y cómo lo protege de una manera sobrenatural. Y aún lo vemos salir más rico de lo que entró, ¿no? El Señor iba cuidándole, ¿no? Él tenía un corazón dispuesto a que el propósito de Dios se cumpliera, pero no tenía todavía la fe y no tenía lo que necesitaba para alcanzar las promesas, ¿verdad? Y allí, en este caminar con el Señor y en esta decisión que él tomó equivocadamente, podemos ver que no tardó tiempo en caerse. Hay veces que cuando tomamos cosas
que el Señor nos está diciendo que las soltemos, que el Señor nos está diciendo que nos apartemos de ellas, no pasa mucho tiempo a que aquellas cosas que no nacen del corazón de Dios para tu vida, para mi vida, aquellas cosas que nosotros planificamos en nuestro pensamiento y creemos que pueden ser buenas, pero no vienen de Dios, no tardan en deshacerse, no tardan en romperse, no tardan en caerse. No sé si alguna vez te ha pasado, y quizás a mí me ha pasado muchas veces. ¿Te has sentido frustrado, amargado, desilusionado, decepcionado o decepcionada? ¿No entiendes lo que está pasando? A ver si voy a tener una promesa de Dios como esta y todo. Bien podría ser esta mi solución, ¿no? Ese es a veces el problema que tenemos, que tratamos de nosotros mismos poner y añadir a lo que Dios nos está hablando nuestros propios pensamientos. Y nuestro pensamiento quizás no ha sido del todo transformado por Dios. Hay etapas en las que vamos madurando, vamos soltando cosas, vamos creciendo en Dios y vamos tomando mejores decisiones. Pero en el comienzo del llamado de Él lo vemos tomar muchas malas decisiones. Él luego, con el pasar del tiempo, se convirtió en un hombre apasionado, lleno de fe, alcanzó todas las promesas, cumplió el propósito de Dios con su vida, pero qué buena es la palabra que nos deja reflejadas las buenas y las malas decisiones. Nos deja reflejados los errores que otros cometieron, no para que nosotros tropecemos en lo mismo, sino para que aprendamos de ellos, para que tomemos de ellos y podamos nosotros romper con barreras y romper con cosas que no son buenas para nuestras vidas. Dice que después de volver de Egipto hubo un conflicto, ¿no? En las cosas que el Señor le había dicho que tenía que renunciar para crecer y para avanzar, hubo un conflicto entre ellos. Ellos tenían muchas posesiones, Lot y Abraham tenían eran hombres ricos, decía la palabra de Dios, ¿no? Y tenían mucho, y la riqueza fue una causa de conflicto entre ellos dos. No pudieron seguir juntos, ¿no? Hubo una ruptura ahí en todo el caminar juntos que tenían hasta ese momento. Y me impacta porque en el capítulo 13 del libro de Génesis dice que viene el conflicto entre ellos y por eso digo que a veces las cosas que no nacen de Dios se rompen en el momento y se caen, ¿no? Y tienden a... Saben que hay muchas personas que cuando les sucede esto, terminan lejos del Señor. No saben reponerse de una desilusión en el caminar con Dios. No saben reponerse de un tropiezo, ¿no? Quizás muchos le echan la culpa a Dios de no haber hecho lo que tenía que hacer. Y no es que Dios no haya hecho, sino que no era el camino para la bendición. A veces tenemos esa tendencia de apartarnos y de caernos, ¿no? de la bendición que Dios tiene. No queremos ser tratados por Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Por eso digo que apasionante es lo del viernes, cómo habla del corazón del ser humano. Yo leía y decía, wow, me sorprendía de cosas que había leído hace mucho, pero decía, qué tremendo el corazón del ser humano, ¿no? Y aquí tenemos a estos dos amigos, parientes que están juntos y su relación ha llegado a un estado de conflicto, ¿no? Ellos caminaban juntos, los dos hijos de Dios, conocedores de la palabra, caminaban juntos en la vida, pero el Señor había llamado a Abraham y uno de los requisitos que él le hablaba era apartarse. Saben que cuando hubo este conflicto, Abraham le dice a Lot, bueno, escoge, como hay altercado entre tus pastores y los míos, como hay problemas, escoge tú la tierra que quieres, a donde tú quieres ir, y yo iré en sentido contrario. Parece que llegó un punto en la vida de Abraham, ahora te digo, en la vida de Abraham en que él entendió que exactamente tenía que ir en el sentido contrario. No lo rechazó a Lot. Vemos a Abraham amar a Lot en el resto de la historia de él, de su vida, cuidarlo, protegerlo, salvarlo cuando estuvo en situaciones difíciles, pero no en su caminar
en las cosas de la vida que Dios le había marcado, no entraba. Y yo decía, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué? Y la palabra nos muestra algunos detalles de ello. En el versículo 10 hasta el 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y se fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y aquí tenemos una clave de las cosas que pueden pasar. Ustedes fíjense que a pesar que ellos caminaban juntos, no tuvo una duda en él, primero en dejar que su tío, que correspondía, escogiera el sitio, sino que él no nos muestra la palabra que haya una duda en él y enseguida decide. Y dice que alza los ojos y mira. Y él mira a una región que era verde. Dice que como el huerto de Dios, debe haber sido un territorio fértil, verde, abundante, de ríos. El huerto de Dios no me imagino, pero debe haber sido algo maravilloso. Y la tierra en aquel momento también. No hacía el lugar para donde iba a ir Abraham, ¿verdad? Pero dice que él alzó sus ojos y valoró esa tierra. Esto nos habla mucho de con quien estoy caminando al lado, ¿no? Quien es mi compañero, con quien estoy compartiendo las cosas de Dios. Y Dios había sido específico con él. Mira, tú tienes que, entre las decisiones que tomes, una de las cosas es esta. Tienes que dejar tu parentela. Quizás la costumbre no era la misma. No estaba completamente comprometido con las cosas de Dios. Nos muestra la palabra que Lot, en los momentos difíciles, él ayudó a los ángeles, la palabra lo llama un hombre justo. Pero él también escribió la historia de su vida. Él también tomó las decisiones, ¿no?, que él quería tomar, ¿no? Y me impacta porque dice que él ve esa tierra y allí es donde toma la decisión de ir. Y dice que él va plantando sus tiendas hasta llegar ¿a dónde? A una ciudad súper conocida, ¿no? Hasta Sodoma. Pero la palabra es muy específica. Dice que los hombres de aquel lugar eran en gran manera malos. ¿Con qué? ¿Con ellos mismos? Toda la tierra de donde ellos venían, al decirle Dios que salieran, era porque era una tierra que estaba sumida en la idolatría y en prácticas que no tenían nada que ver con Dios. Entonces, ellos venían de un lugar así, ¿no? Pero ahí estaba Lot eligiendo el lugar donde habitar. A mí me impactó esto, porque él escribió, Abraham decidió seguir el llamado de Dios. Él decidió extender su territorio y hasta verse metido dentro de esa ciudad. Él no tuvo temor de que aquella gente no amaba a Dios. Quizás, no sé, esto me lo invento yo, no lo dice la Biblia. Habrá pensado en su corazón que iba a poder combatir contra aquello, ¿no? Que iba a estar en medio de gente que no amaba a Dios y iba a poder soportar sus comentarios, sus reuniones, sus tiempos juntos, y esto no le iba a contaminar y no le iba a afectar, ¿no? Pero vemos que si luego la quieres leer, yo no te la voy a contar porque no es una historia de las que más me gustan, el final de la vida de Lot, pero está escrita aquí en la palabra. La nación que nació de él está escrita, por eso léela en casa si quieres saberla. No es la mejor de las historias, no es el final que yo quiero que en mi vida se escriba. Entonces, cuando Dios me habla que tengo que salir de un lugar, que tengo que dejar ciertas cosas, lo dice porque estas están afectando a mi vida, porque estas están afectando a lo que Dios quiere hacer conmigo. El Señor te llamó para cambiar tu vida. Este llamado tan tremendo que tiene Abraham, nosotros como hijos de él, tenemos también un llamado de Dios. Todos los que estamos aquí, tenemos un llamado de Dios para vivir una vida con Él. También tenemos que tener un compromiso. También tenemos que tener fe
Y yo pensaba en estas palabras porque quizás es lo que el Señor ha estado hablando en mi vida en este tiempo. Tenemos que tener pasión por lo que hacemos con Él. El Evangelio no tenemos que sobrevivirlo, sino que tenemos que vivirlo. No lo tenemos que soportar, sino que lo tenemos que amar. Y muchas veces parece que estamos sobreviviendo a ser cristianos o estamos sobreviviendo a lo que Dios nos ha llamado, pasando de día en día, ¿no? Pero el Evangelio es pasión. Apasionó de tal manera a Abraham que aunque se levantaba y se caía, se levantaba y se caía, seguía adelante. Había una disposición de que Dios tratara con él. Y le costó entender, le costó aprender el trato de Dios. Qué bueno que el ejemplo de él esté ahí para que no cometamos los mismos errores. Muchos de los errores que él cometió afectaron en su vida y a la gente que le rodeaba, ¿no? Y muchas de las bendiciones que él aceptó de Dios afectaron al mundo entero. Entonces, me gusta esta palabra del Señor y este ejemplo. Dice el versículo 14 del capítulo 13, que Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, ¿no? Hoy gran parte de esas cosas que él tomó, nosotros las disfrutamos, ¿verdad? Y quiero que leamos en el capítulo 15. Hubo muchas cosas, como les decía, en las decisiones de él. El Señor le llamó y le dijo: mira, en esta promesa, en todo esto que voy a hacer en tu vida, ¿no? Vemos que él se siente frustrado, que él se siente a veces que no se está cumpliendo todo lo que Dios le dijo, porque una de las cosas importantes en aquel tiempo era la descendencia, ¿no? Y ya hablamos de que él le llamó a ser, dice, como el polvo de la tierra. ¿Qué pasa cuando Dios te dice algo que es un imposible? Que es un imposible. Es imposible. Yo me veo como soy, me veo en las circunstancias que estoy, me veo donde nací, me veo donde crecí, me veo lo que me rodea. No puedo creer que Dios me esté diciendo que con mi vida puede hacer esto. Por eso son muchas de las decisiones que a veces tomamos, porque miramos el lugar donde estamos, miramos lo que estamos viviendo, escuchamos y caminamos con aquellas cosas que Dios nos dijo que soltara. Cargamos en nuestra vida cosas que el Señor nos dijo que renunciáramos o que no fuéramos por ese camino para alcanzar la bendición de Él sobre nuestras vidas. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de la tierra de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Dice que él fue creciendo en madurez en su relación con Dios en cada cosa que sucedía. No era un hombre que era obediente, se levantaba de los errores, se reponía en las cosas que hacía mal y él obedecía al Señor. Por eso el Señor siempre estaba con él y siempre tenía esta paciencia tan grande y este amor que podemos ver. Dice que después, otra vez después de estas cosas, el Señor vino, como leía recién Anita, y le vuelve a traer una palabra. Dice que lo lleva afuera y le dice: no tenés hijos, y te he dicho que alguien de tu descendencia
un hijo tuyo va a ser el que cumpla la promesa, ¿no? No va a ser esta persona que me estás nombrando. ¿Saben? En la cabeza de Abraham, cuando Dios le hablaba, iba a 1000 por hora. No sé si te sientes identificado. Dios me está diciendo que me voy a ir de no sé qué, no sé cuándo, no sé cuánto. Entonces yo ya estoy planificando todo lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer y a quién voy a sumar en mi proyecto y todas las cosas. Somos aquellos que a veces no dejamos que termine Dios de hablar y ya estamos hablando nosotros. Esa soy yo. A veces no dejo que alguien termine de hablar que ya estoy hablando. Y trato de corregirlo. Y me impacta porque le dice, ven, vamos afuera. Y lo lleva y le dice, saca tus ojos de lo que tenés delante, de esta situación que no tenés hijos. ¿Saben? Había un problema, él no tenía hijos. Y Dios le quería dar un hijo. Lo que pasa es que este hijo no tenía que nacer de la voluntad de él ni del corazón de él. Esto tenía que nacer del corazón de Dios. Y las cosas en Dios tienen un tiempo, tienen un momento, ¿no? Y a veces ese tiempo tarda, es más rápido o es más lento, porque es el proceso nuestro. Por eso digo que a veces hay gente que muere en el proceso porque no quiere seguir este trato de Dios porque se hace largo, porque no quiere que Dios toque áreas de su vida, porque no quiere que Dios le saque de amistades, de lugares, de entornos que no son buenos en ese momento. Y recalco que Abraham siguió teniendo contacto con su familia, nada más que tenía que salir en ese momento para que Dios tratara con él, ¿no? Y él le dice, sal de esta situación un momento y levanta tu mirada al cielo, ¿no? El Señor, lo vemos en la Biblia entera, el Señor usar ejemplos de las cosas que nuestros ojos ven, porque nos afectan muchísimo. Fíjense cómo le afectó a Lot. Vio aquello tan hermoso que ni tuvo en cuenta que esa gente era perversa y mala en contra de Dios. No era una maldad común, la maldad de ellos estaba dirigida hacia Dios, eran provocadores hacia Dios. Y no tuvo en cuenta ese detalle tan importante, ¿sabes? Porque el diablo nos suele mostrar las cosas de esta manera, ¿no? Nos suele mostrar cosas que parecen muy bonitas, pero van en contra de todo lo que Dios es, de todo lo bueno que Dios quiere traer a tu vida en este tiempo. Y no es fácil. A él no le fue un camino fácil el camino para adquirir las bendiciones de Dios. Pero sí fue un camino donde aprendió y se transformó en un hombre apasionado por la obra de Dios. Fue un hombre que permitió que sucedieran milagros poderosos en su vida, ¿no? Porque él creyó. Se fue transformando en un hombre lleno de temores, porque lo primero que vemos en su salida al poco tiempo, lo primero que se ve del carácter de él es el temor. Sale a luz lo que había en su corazón y era temor. Él llega a Egipto y ahí tiene un conflicto con los egipcios y uno no ve un hombre que confía plenamente en Dios, ve un hombre temeroso. Y uno puede ver las cosas que van afectando, pero él se dejó tratar por Dios. Entonces Dios le dice aquí, mira, sal de esta situación y levanta la mirada al cielo y cuenta las estrellas y puedes contarlas, ¿no? Lo que yo voy a hacer con tu vida no es algo sencillo. Yo quiero bendecirte, quiero cambiar tu vida, quiero darte las cosas que están en mi corazón, que todavía no las puedes entender. No entiendes el proceso, pero en el proceso tenemos que obedecer al llamado de Dios. Por eso puse este título, que el Señor ha estado hablando a mi vida. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber fe que va a ir creciendo. ¿Qué hace que las montañas se muevan? Dijo Jesús. ¿Qué hace que las situaciones más terribles en la vida de alguien sean transformadas? Únicamente la fe. No el temor, no la decepción, no la desilusión, sino la fe en que Dios puede, en que Dios puede darme un hijo. ¿Cuántos años tenía para entonces? Era más viejo que antes. Imposible de tener un hijo. ¿Cómo no iba a tener este hombre dudas? ¿Quién tiene un hijo a la edad que él tenía? Un Dios loco me llamó a servirle. Me imagino que ese era el pensamiento de Abraham. Un Dios loco me llamó a hacer cosas maravillosas con mi vida y no lo puedo procesar. Entonces,
El arma para procesar este llamado fue la obediencia y el compromiso con el llamado que Dios tenía. Porque no había otra manera que a alguien de esa edad se le dijera que iba a tener un hijo. No había manera que no le explicaran. Él buscó un montón de recursos. Lo vemos en el capítulo 16. Paso siguiente, después que Dios le dijo que iba a tener un hijo, a esa edad era imposible, así que buscaron otra alternativa. Tampoco era esa. Le dijo Dios, tú vas a tener un hijo de tu esposa estéril, cuando ya tenía, ¿cuántos años tenía Sara cuando tuvo a Isaac? 99 años. A los 99 años, el corazón de ellos estaba preparado para dar a luz la promesa de Dios. ¿Saben? Lo que le pasaba a Abraham, tenía que concebir en su corazón, antes que Sara concibiera en su vientre lo que Dios quería hacer con él. A veces nosotros tenemos que primero dejar que esto nazca en nuestro corazón antes de verlo hecho realidad. La fe es la que va a mover aquellas cosas que son imposibles. La fe en Dios, la confianza en Dios, la obediencia a Dios, el compromiso con Dios, es lo que va a hacer de que nazca aquello que Dios me ha prometido. Es lo que va a traer a la luz lo que Dios quiere hacer con mi vida. Todas esas cosas. Por eso hablé de la compañía, de las decisiones. Que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredaré? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Entonces vemos que el Señor vuelve a revelarle. Saben, hay muchos procesos. Ojalá es una historia que la puedas leer en casa, porque es tan abundante, incluso lo que sucedió antes de esto en la vida de él. Cada decisión que él tomaba iba siendo procesado, iba creciendo en madurez, iba recibiendo todo aquello que Dios le iba prometiendo, de lo que Dios le iba hablando. Dios le iba revelando paso a paso, mientras que caminaba con él las cosas que iba a hacer. Y en esta etapa le muestra, ¿no? Le muestra lo que va a suceder en su vida y le muestra de una forma. Él primero le dice, bueno, no tengo hijo. El Señor le dice, bueno, vas a tener un hijo. Bueno, no, ¿en qué voy a poseer esta tierra? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la forma? ¿No? Y me gusta este pasaje que usa el Señor que nos deja la palabra para mostrarnos. Dice que Él hace un pacto ahí con Abraham. Él hace un pacto y como se solía hacer en aquel momento, y le manda a poner los animales, partirlos en dos. Y si uno lee la historia de lo que sucedía, el significado de esas cosas, ¿no? Dice que los pactos se hacían con estos animales, se los dividía, se ponían a cada lado, y los que iban a firmar el pacto pasaban entre medio de ellos y decían, si no cumplimos este pacto, que lo que le sucedió a estos animales venga sobre nuestras vidas, ¿no? Es lo que yo encontré aquí en la Biblia de estudio, ¿no? Que habla sobre esta señal de lo que Dios estaba haciendo. Entonces Dios le dice, vamos a firmar un pacto aquí los dos. Vamos a firmar un pacto donde este lugar va a quedar sellado para tu descendencia. Vas a tomar posesión. ¿Saben que ahí tomó posesión de una de las promesas de Dios, del territorio en el área espiritual? Todavía
el que lo iba a conquistar iba a ser el pueblo, ¿no? Y le habló que iban a pasar mucho tiempo, un territorio grande. Ahí abajo habla de todos los pueblos que habitaban esa tierra, ¿no? Necesitaba un pueblo grande para un territorio grande. Entonces le habla del futuro y de aquellos que conquistarían. Pero les dice, vamos a hacer un pacto y tú vas a ganar este lugar para bendición de las generaciones que vienen. Y me encanta cómo Dios hace las cosas, ¿no? Dice que Él peleaba porque ¿qué venían sobre aquello que Él había preparado en obediencia a Dios? Él había preparado los animales para aquel pacto sobre la tierra con Dios y dice que venían aves de rapiña y trataban de robar aquello que Él había preparado. Parece que como que Dios se tardaba un poquito en venir al encuentro para hacer aquello, ¿verdad? Dice que vino la tarde, se cansó físicamente, él luchó y luchó contra aquellas cosas, ¿no? Saben que la palabra de Dios no escribe cosas porque sí, todo tiene un significado y todo en la palabra de Dios tiene un porqué, todo tiene algo para nuestras vidas, el Señor tiene algo que decirnos a través de ella en todo momento, ¿no? Dios le estaba diciendo a Él y Dios nos muestra a través de esto que en muchas ocasiones de nuestra vida viene el enemigo a tratar de robar lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Dios había sembrado en el corazón de Él un sueño. Él había sembrado cosas nuevas. Había sembrado en el corazón de Él cosas que parecían imposibles. Le había mostrado una tierra de bendición de la cual Él no era dueño. Había dicho que con Él iba a hacer esas cosas, ¿no? Dios había sembrado, pero Él nos muestra que a veces vienen el enemigo como estas aves de rapiña y tratan de robar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tratan de robar lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Por eso el Señor, la palabra y la vida de Él nos muestra paso a paso cómo ir siendo transformados por el Señor, cómo dejar que Dios transforme nuestras vidas. Vamos a ir al libro de los Hechos. Dice de que el libro de Hechos relata toda esta historia breve, pero si no la leemos un poco no la podemos entender. Allí cuando Esteban está a punto de ser martirizado, él relata toda la historia al pueblo, así, ¡shum!, si la quieres leer rápido. En aquel momento en que Abraham estaba allí luchando con sus fuerzas para que estas aves no comieran aquello de lo que estaba esperando, que Dios firmara con él ese pacto, dice que se cansa, ¿no? A veces nosotros nos cansamos. Estamos luchando con nuestra fuerza por apartar aquellas cosas, ¿no?, que el enemigo quiere robar. El enemigo siempre ha querido robar y ha querido destruir todo lo que Dios quiere hacer. Él sabía que a través de la vida de él sabe que a través de tu vida Dios quiere hacer cosas. Él sabe que a través de tu vida Él quiere transformar el lugar donde estás. Él quiere cambiar esa situación que es imposible, según tu mirada. Según la circunstancia en que estás viviendo, no sé si alguna vez te has encontrado tratando de espantar al enemigo. Yo sí. A veces de manera equivocada, ¿no? Con mis propias fuerzas. Llega la noche y él era un hombre de campo. Esto lo dice en Génesis, no aquí, ¿vale? Él era un hombre de campo, él conocía la oscuridad del campo. Pero dicen que en aquel momento, cuando le faltó la fuerza para luchar contra el enemigo, vino una oscuridad tan grande sobre él, vino una oscuridad sobre la situación que él estaba viviendo, que trajo un temor profundo a su corazón, ¿no? A veces nos encontramos en situaciones como esta, y el enemigo trata de minar las promesas de Dios, trata de robar lo que Dios te está diciendo, trata de destruir. Vamos a ver el enemigo en toda la historia de la Biblia tratando de buscar el método de robar y de frenar la bendición de Dios. Así como lo hace aquí en la palabra de Dios, también lo hace sobre nuestras vidas. Por eso es tan importante escuchar el llamado de Dios, vivir el llamado de Dios, estar
atentos a lo que Él habla en nuestras vidas, ser obedientes a lo que Él nos está diciendo. Dice que en esa situación difícil el temor vino sobre Él, ¿no? Y dice que allí le apareció el Señor otra vez. Y le dijo, ten por cierto que el pueblo que van a hacer de ti va a ser esclavo en Egipto, va a tener un tiempo difícil y yo lo voy a liberar. El pueblo tenía que crecer, tenía que hacerse numeroso, pero yo lo voy a liberar. Y Él le revela lo siguiente de la historia, ¿verdad? Entonces el Señor vuelve a hablar con él y dice que allí aparece una antorcha y Dios firma el pacto con él, ¿no? Y aquella tierra queda marcada para siempre para pertenencia del pueblo de Dios, ¿no? Hiciera lo que hiciera el enemigo, mandara a las aves de rapiña que mandaran, la promesa de Dios estaba escrita. Y Dios iba a cumplir lo que había firmado aquel día con él. Así es Dios con nuestras vidas. Cuando tú sientes que tus sueños no se hacen realidad, cuando tú sientes que alguna injusticia está pasando en tu vida, que te ha tocado lo que a otros no le tocan, que te cuestan malas cosas, que no ves aquello por lo que has peleado, y les cuento de mí, les hablo un poco de mí. Dios trató con la palabra del domingo pasado con mi corazón tremendamente. Cuando tú sientes que estas cosas te suceden, no es culpa de nadie, sino tuya. Dios firmó un pacto que Él no va a quebrantar con su pueblo, con sus hijos, y es cambiar la vida, cambiar la situación, cambiar la circunstancia, pero tú tienes que pasar por el proceso de Dios. Tienes que ser obediente a lo que Dios te dice. Tienes que dejar que Él cambie tu vida. Cuando llegaron esos 400 años, Abraham cambió. Les resumo y terminamos. Abraham cambió, él se convirtió en un hombre de fe, apasionado, él tuvo a su hijo Isaac. Y digo apasionado porque el único hijo de la promesa, Dios le pidió un día que lo sacrifique y él no dudó un minuto. Lo cuento rápido. Dice que Dios le tuvo que gritar 2 veces, le hizo armar todo el sacrificio y 2 veces le tuvo que hablar para que se detenga. Por eso digo, se transformó en un hombre apasionado por cumplir lo que Dios le estaba diciendo, como Dios lo estaba diciendo. No añadió ni quitó a lo que Dios le estaba diciendo, sino que fue procesado de tal manera que llegó un punto en la vida de él de madurez, de confianza, de fe, de obediencia y de pasión por las cosas de Dios, que Dios lo mandó a sacrificar su promesa, a ponerla en el altar, y él no lo dudó ni por un momento. Y ese es el fin de su historia, y así se cumplió todo lo que Dios había hecho con él. Y pasando rápidamente por este momento en el que el Señor le habla de la descendencia y le habla del pueblo de Egipto, yo quiero que miremos un ejemplo para terminar. En el libro de Hechos, aquí Esteban era un diácono de la iglesia ya, la iglesia estaba siendo perseguida y aquellos que lo tenían allí, que lo querían apedrear, él se para y se levanta y hace un resumen tremendo de toda la historia del pueblo de una manera tan poderosa, ¿no? Y les muestra un montón de cosas. Y una de las cosas que me gusta es aquí en el versículo 21, si lo tenemos todos, dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le había liberado por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?
¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, Moisés huyó al campo, ¿verdad? Conocemos la historia de Moisés. Y pensando en aquellas aves y en aquellas cosas que tratan de minar y de robar las promesas de Dios, en el momento que Dios le estaba hablando a Abraham del tiempo en Egipto que iban a pasar, me viene a la memoria este libertador, ¿no? Para aquel tiempo que Dios había levantado, esta situación, este ejemplo que nos deja Moisés, ¿no? Dice que él comienza diciendo, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Ese era Moisés, ¿no? Y hemos visto el viernes cuando leemos la clase, hemos visto mucho del carácter y de la vida de Moisés en algunos de los pasajes que había que leer, ¿verdad? Dice que él era poderoso, pero le vemos diferente ahí, ¿verdad? Y el enemigo trataba de robar las promesas que Dios le había hecho a Abraham, ¿verdad? Dice que toda la generación, de la edad de Moisés habían sido muertos porque el diablo trataba de detener constantemente lo que Dios había hecho. Trataba de robar la bendición de Dios, ¿no? Y él era el único que había sobrevivido a esta matanza. Y dice que él se veía a sí mismo como ese llamado y ese escogido por Dios. Fue salvado y llevado, para salvar su vida, llevado al palacio allí de Faraón, y él creció en medio de lo que era lo más importante en el mundo. Egipto en ese momento era el mejor país, el mejor ambiente, los mejores estudios, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero dice que él no se identificó con los egipcios, sino con el pueblo. Pero dice que era un hombre, ¿cómo dice? Era poderoso en sus palabras y en sus obras. En el momento en el que él se creía el salvador del pueblo. Él se creía literalmente el salvador del pueblo, ¿no? El enemigo ya había tratado de detener y de frenar el plan de Dios matando a todo. Dios es el que lleva el control de la situación. Y me impacta ver que las palabras de un hombre, deshicieron la vida de Moisés hasta hacer nada. Literalmente lo deshicieron a la nada. Un hombre entendido, un hombre vigoroso, un hombre que se las creía todas en ese momento, que hizo la justicia por su propia mano, y sí, era el llamado y era el escogido de Dios para salvar al pueblo. Él era el que iba a sacar al pueblo de la tierra, de esclavitud, a una vida llena de bendición. Pero vemos que en un momento fue vencido con las palabras de alguien, que le dijo, ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú para venir aquí? Fíjense con qué facilidad alguna vez nos marcan en la vida las palabras, las situaciones que vivimos, porque a él lo frenó de tal manera que Dios le había dicho el día del pacto a Abraham, a los 400 años, sale el pueblo y viene a este lugar y toma posesión de él. Pero aquí vemos cumplidos los 400 años y vemos al libertador del pueblo reducido a la nada. Dice que él salió huyendo y allí sabemos la historia de él, que se convirtió en un pastor de ovejas. Dios no necesitaba un hombre entendido en la guerra, ni no necesitaba un político, no necesitaba que él sacara las armas y matara a nadie, sino necesitaba que él tuviera un corazón en el cual las promesas de Dios y el propósito de Dios con el pueblo pudiera salir adelante. En el desierto, Dios trató de una manera con él, que dice que el día que lo llamó Dios desde la zarza, él era hasta, algunos dicen, no sé si es así o no, pero dice que era hasta tartamudo. Un hombre poderoso en palabras y en hechos, se convirtió en un pastor de ovejas, según dicen algunos, yo no lo sé, tartamudo, porque él dice que él dice, envía a otro, es que yo no sé ni hablar. Ese hombre, 40 años después, por la palabra de una persona que había marcado su vida hasta lo más profundo de su corazón, había tocado el área de su vida donde él podía ser
derrumbarse, donde él había edificado lo que él era, donde él había edificado su llamado, donde él había plantado su vida, donde él había, desde ahí había mirado las estrellas del cielo y desde ahí había mirado la arena del mar. Desde ahí se veía a él, desde la ventana del palacio de Faraón. Mas Dios lo veía con el cayado en la mano, lo veía pastoreando, lo veía transformando vida. Dios veía a Moisés luchando por la salvación de la gente. Dios no veía a Moisés cortándole la cabeza al egipcio para ser el salvador del pueblo. Dios no veía a Moisés como un guerrero que iba a formar un ejército del pueblo de Israel. Iban a atacar a los egipcios, los iban a matar, no. Dios dijo, yo soy el que pelea tus batallas. ¿Te falta la fuerza? ¿No ves? ¿No ves? Es porque quizás estás todavía en el palacio de Faraón. Quizás estás en la tierra de Ur de los Caldeos donde te has criado. Quizás estás con conceptos y con cosas en la cabeza que no quieres soltar. Nada detiene a un cristiano más que su propia mente, su propio corazón y lo que cada uno somos. No podemos echarle la culpa a nadie. ¿Saben? Yo peleaba con esto en mi corazón. Peleaba con esto y derrumbó mi pensamiento cuando la pastora predicó sobre Juan el Bautista. Me quebrantó el alma de una manera porque yo me sentía dentro de la cárcel. Y el Señor me dijo, estoy haciendo milagros, los ojos de los ciegos van a ver. Los muertos van a vivir. El Señor quiere cambiar tu vida. No sé cuál es la historia de tu vida, porque no los conozco un montón. No los conozco, digo, en profundidad. Sé cuáles son la historia de algunos y por lo que algunos pelean. Pero sé que Abraham, cuando miraba cara a cara a Dios y cuando fue procesado en su vida por él conoció al Dios de los imposibles. Los imposibles para mí, no para él. Para él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Deja de mirar esa lucha que tienes, esa situación. Levanta tus ojos y mira las promesas de Dios. No sigas detenido en tu propio pensamiento. No te pase como Moisés, que tengas que vivir 40 años hasta que no quede nada de ti y Dios tenga que levantar a un Salvador. Dios lo transformó en el hombre más manso sobre la tierra. Aquel poderoso en palabras y en hechos se transformó en un hombre apasionado por la vida. Él se puso entre Dios y los hombres muchas veces para que el Señor no les matara. Él peleó por el perdón de la gente. Él peleó por la vida de la gente. Pero él no estaba encerrado en su situación. Y con todos sus fallos, cuando Dios le llamó, después de sentirse un derrotado, después de sentirse un fracasado, después de sentirse un inútil, porque es lo que uno ve allí en el campo con el cayado. No envía otro, no envía otro, no envía otro. No, vamos, dice, no, vamos, le dice Dios. Dice, envía a fulano. No sé, tuvo que empezar el proceso hablando a Aarón por él. Él le hablaba a Aarón, Aarón le hablaba al faraón. Él le hablaba a Aarón le hablaba al faraón. Así empezó Moisés. Porque había quedado reducido a eso. Derribó todo para levantar un hombre grande en Dios. ¿Tú te sientes que no puedes? ¿Te sientes que no eres? ¿Te sientes no te ves? Pues hay alguien que hizo cosas gloriosas por otras personas que tampoco se veían. ¿Saben? La vida de Juan el Bautista me impacta, porque ese fue un hombre apasionado. Él nació y vivió toda su vida para cumplir el llamado que Dios tenía con él. Yo no me puedo identificar con Juan el Bautista porque no le llego ni a la arena de debajo de las uñas, ¿no? Con lo que él era. Pero muchas veces pasamos por situaciones así. En un momento de opresión y de dificultad, dice ahí el libro de Mateo, él estaba en la cárcel. Después de haber vivido una vida intensa y apasionada por cumplir el propósito de Dios, él se encontró en una celda oscura. Me imagino que él no sabía cuál iba a ser
el final de sus días, pero ahí le vino la duda, ¿no? Ahí nos viene la duda. Tenemos que entender que todo lo que pasamos por la vida, si nos aferramos al Señor, si le creemos a Dios, si obedecemos a Dios, si nos comprometemos con Dios, si dejamos que la incredulidad salga de nuestra vida y entre la fe, Dios va a hacer cosas gloriosas. Dios va a hacer. En los momentos difíciles, como Él estuvo en ese momento, el Señor le dijo: yo sigo haciendo milagros. Yo doy vida a lo que está muerto. Yo abro los ojos de los ciegos. ¿Tienes duda? Yo estoy haciendo, yo voy a hacer. ¿Estás orando hace mucho tiempo por esta ciudad? Los ojos de los ciegos van a ser abiertos. Los ojos de los ciegos, los muertos van a vivir. Van a vivir, van a vivir. Es una promesa. Jesús vino, Jesús cumplió. ¿Saben que el final de Esteban en este capítulo me impacta? ¿Alguna vez has pensado lo que ve alguien en el momento de morir? Me impacta. ¿Saben que dice que Juan alzó los ojos y vio a Cristo sentado a la diestra del Padre? Él luchó apasionadamente, se paró ante una multitud, declaró el evangelio del principio al fin a aquellos que estaban, partió con el Señor. Y yo quiero, en este día en que recordamos este momento tan especial, que sepamos que vivimos para esto, luchamos para esto, que nosotros escribimos nuestra historia. Vamos a escucharla. Me impacta que Él vio el rostro de Jesús. ¿Lo vio? No lo vio en la cruz, lo vio sentado a la diestra de la majestad de Dios. Amén. Este Jesús que ya había venido, ya se había ido, es el mismo que vuelve. Amén. Te invito a que te pongas de pie en este día y puedas orar y puedas pensar. Yo he pensado también mucho en todas aquellas cosas que el Señor nos habla este tiempo y podamos identificar nuestras vidas a través de la palabra, que los ejemplos de aquellos que lucharon, que decidieron ser hijos de Dios, que decidieron ser cristianos en un mundo que no, en situaciones que no eran las mejores, en momentos difíciles en los que no veían todo lo que quisieran ver, se mantuvieron firmes. Pero no solo aguantaron el golpe, sino que allí dejaron que el Señor les hablara. Quizás no te ves porque no has dejado que el Señor te diga lo que piensa de ti. ¿Saben? Cuando Abraham salió era un hombre de poca fe. Tenía que ser transformado. Quizás no has ido a ese encuentro con el Señor, no has escuchado. Quizás tu voz habla más fuerte que la voz del Señor. Y Él quiere decirte lo que quiere hacer con tu vida. Él quiere decirte cómo quiere que te veas, cómo te ves como hijo de Dios a final de este año.